Compañeros, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más? Bueno, Muy bien. Buenas tardes. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra tercera sesión de gestión financiera. El día de hoy vamos a cerrar el tema de sector financiero, sistema financiero, con una lectura que teníamos pendiente y una parte del módulo que vamos a trabajar. Y con eso vamos a cerrar ya el tema de sistema financiero y las dudas que ustedes tengan sobre las exposiciones, no sé si haya y tal. Pero primero doy paso a las participaciones de cada uno, a ver si alguien tiene temas que hayan sido interesantes durante la semana para revisarlos en este momento. Profe, yo. María Cristina. Sí, profe. Adelante. Gracias, profe. Bueno, el artículo que encontré se trata sobre que el gobierno nacional podría utilizar saldos de las cuentas inactivas. Los saldos de las cuentas corrientes y de ahorro que hayan permanecido inactivas por un periodo mayor a un año podrían ser utilizados por el gobierno para financiar el presupuesto general de la nación. Esto lo estableció en un artículo, establece el artículo 78 de un proyecto el cual fue aprobado anoche. Eso también contempla por parte del gobierno establecer las condiciones para su uso, o sea, un límite en saldo y también la devolución del dinero en caso de que el titular de la cuenta solicite reactivarla o pida que le reembolsen el saldo pues, que tenía ahí en esa entidad. También hay un límite en el valor, pues en el uso, que establece no superar las 322 VR, es decir, 92.000 pesos, o sea que no puede superar ese 92.000 pesos para utilizarlo. Y también insiste en que se deberá devolver este saldo cuando el titular de la cuenta inactiva solicite reactivarla o pida el dinero, pues de conformidad con las disposiciones vigentes. Gracias, profe. Perdón. María Cristina, muchas gracias. Sí, en teoría, digamos, esos dineros que quedan en esas cuentas inactivas, originalmente eso va para el bienestar familiar. Así ha sido la norma siempre. Ahora, pues, lo quieren cambiar y cambiarle un poquitico el tiempo. El plazo que había antes para poder trasladar eso a bienestar familiar eran 20 años. Esos valores pequeños. Pero sí, hay un proyecto para utilizar esos dineros ahora de manera más directa, pues obviamente teniendo en cuenta que si alguien va por ellos, pues se le tiene que reembolsar. Muchas gracias. Bueno, ¿Quién más? Profe, buenas noches. Hola, Stephanie. Cuéntame, Stephanie. Profe, yo creo que se desconectó. Sí, yo creo que se desconectó Stephanie. Ay, profe, mira que por mi casa se va la luz. ¿Verdad? Ya acabo de titular, no sé cómo no se fue. Por si no me conectaba. Profe, la verdad, por la mía Está también. cayendo un aguacero por mi horrible. porque está lloviendo muy duro. Bueno, listo, yo estoy pendiente. ¿Alguien más, muchachos? Profe, qué pena, de pronto llamó a lista o algo y no estaba. Nada, apenas voy a llamar, hombre. Está usted de buenas. Ah, bueno, señor, qué pena.
Ay, profe, perdón, se me fue la energía un momento por acá. Dime, Ya, bueno, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. hasta que dijiste hola. Bueno, buenas noches. Bueno, lo que les iba a comentar era un artículo que vi en la BBC donde explicaban por qué se estaba dando tanto el aumento en los precios de la comida. Entonces ellos decían que a raíz del COVID-19 muchas industrias quebraron, muchas empresas tuvieron que, digamos, agotar el stock también que tenían para cierto tiempo y se fueron quedando pues sin ese. Entonces, digamos, muchos alimentos de los que son importados o exportados a otros países sufrieron pues como una carencia porque pues por unos lados pudieron salir y por otros lados pues se agotaron las reservas. Entonces ellos dicen que de aquí a 5 años todavía no se va a poder lograr como estabilizar ese tema de la producción de alimentos. Entonces ellos invitaban como al tema de custodiar semillas, al tema de sembrar, a que los países que tuvieran la oportunidad de desarrollarse en el campo agrícola lo hicieran, porque no había un muy buen panorama en ese sentido y también lo relacionaban con el tema de la falta de containers, porque tampoco había cómo mover lo que se estaba produciendo. Entonces, pues también es preocupante, profe, porque no solo en el tema de la energía y en el tema del comercio, sino que ya en el tema de la agricultura se están viendo pues también mucha escasez y mucho aumento en los precios y para producirlos también. Entonces, eso, profe. Listo, muchas gracias, Stephanie. Sí, pues no falta sino ir a un supermercado. Yo no sé si ustedes merquen. Vayan a un supermercado y miren los precios de los artículos y verán cómo están creciendo exorbitantemente. Sobre todo, por ejemplo, ahora el precio de la carne está bien alto y se va a poner más alto en el momento en que comiencen a exportar carne a Centroamérica. Sí, el panorama no es muy halagüeño, digamos, para los próximos meses, pero pues bueno, vamos a mirar a ver cómo se dan las cosas. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, Daniela Hernández. Juliana Morales. Presente. Alexandra Pulido. Buenas noches, profe, presentes. Natalia Yandi. Valentina Urrea. Freddy Díaz. Hola, profe. José David Ramírez. Gloria Natalí.
Gloria Natalie Trejos. Presente, profe. Caterina Alexandra Gómez. Presente, profe. Wendy. Presente, profe. Xiomara. Profe, no puedo abordar transporte, pero ahorita se conectan. Bueno, Johnny Fernando. Johnny Alejandro. Jennifer Gualteros. Presente. Leonardo Melchor. Presente, profe. Daniela Herrera. Presente, profe. Julián Giraldo. Presente, profe. Emily Barón. Presente, profe. Sergio Andrés Ospina. Julio Hernández. Presente, profe. Rafael Restrepo. Profe, presente. Toro Taborda Steven. Steven Toro. Brian Quintero. Buenas noches, profesor. Presente. Daniela Castro. Profe, disculpe, ¿a quién llamó? Daniela Castro. Angélica Mena. Stephanie García. Presente, profe. Juliana Valencia. Presente, profe. María Cristina Valencia. Presente, profe. Miguel Ángel Fernández. Presente, profe. Daniela Castaño. Diana Marín. Presente, profe. Daniela Peña. Presente, profe. Pablo. Buenas noches, profe, presente. Luis Miguel. Presente, profe. Y Giret. Presente, profe. Tania. Profe, ¿quién llamó? Perdón. Tania Marcela.
Bueno, listo, muchachos. Vamos a empezar trabajando un documento que... Profe, qué pena, no me llamó. ¿A quién? Profe, Natalia, tampoco. Natalia Yandi. A Natalia Yandy sí la llamé, claro que sí. Ay, profe, qué pena, no lo escuché. En mi caso, pues yo apenas salí de trabajar y me pude conectar. Sí, yo también José acabé de Ramírez. llegar, profe. Qué pena. Profe, buenas noches. Yo también, usted sí me llamó, pero yo no le alcancé a contestar porque se me cayó la llamada. Es que tengo dificultades con el internet. Natalia Yandy. Sí, profe, presente. Listo, ¿quién más? Yo, profe Daniela Hernández. ¿Quién? José Ramírez. Daniela Hernández. Ramírez de Tortuga, José David, listo. Y Daniela Hernández, profe. Hernández es... Ah, no. Hernández Botero. Profe Jenny Marcela Villa. Hernández Botero, Daniela. ¿Quién más? Jenny Marcela Villa, profe. Jenny Marcela Villa, listo pues. Profe, y Johnny Grisales, qué pena. Johnny Fernando Grisales Muñoz. Sí, señor, profe, muchas gracias. Listo pues. ¿Quién más? Bueno, muchachos, les decía antes que vamos a empezar trabajando un documento que ustedes tenían de tarea que se llama La historia del sistema financiero colombiano. Espero que me ayuden. Y es este documento, ¿sí lo recuerdan? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, así grosso modo vamos a hacer un poquitico de historia sobre la banca en Colombia para que le demos ya cierre a lo que es el sistema financiero colombiano. Luego vamos a mirar la parte del módulo que nos habla sobre ese tema, sobre las entidades de control y otras entidades que participan allí, que nosotros expusimos y tal. Antes quiero saber si quedaron dudas sobre las exposiciones, sobre algunos de los temas, si quieren de pronto ustedes ahondar en alguno de esos temas que no haya quedado claro. De pronto aprovechemos este momento. Por mi parte no, profe. Listo. Profe, pues si usted considera que las exposiciones quedaron bien y si de pronto hay un tema que de pronto haya que profundizar más porque de pronto usted lo vio flojo o algo, pues sí me gustaría que de pronto lo ampliara. Pues a ver, en este ejercicio por lo general, digamos, los temas quedan claros, sí, los temas quedan claros frente al funcionamiento de estos componentes del sector financiero. Solamente siempre queda como un vacío en el tema de pensiones y cesantías. No sé si sea este el caso. Profe, pues yo falto por un tema por exponer.
¿Cómo? Yo falto por exponer, profe. El tema se llama Superintendencia de la Economía Solidaria. Listo, ¿y lo va a hacer de una vez? Pues, si usted me permite. Sí, es mejor que lo saquemos de una vez. Sí, yo recuerdo que por tema logístico no lo pudimos hacer. Entonces, Sí, profe. bien pueda. Lo publica desde allá. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Compañero. Listo. Listo. Va a empezar. Bueno, Superintendencia de la Economía Solidaria. Muy buenas noches, mi nombre es Rafael. Origen y ascendencia del negocio. Su objetivo es la supervisión sobre la actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y crédito de fondos de empleados. ¿Qué pasa? Esta más que todo supervisa las actividades que haya en un movimiento de nosotros mismos, un movimiento del banco, en ese sentido. Es un organismo descentralizado técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Público con personalidad jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. Asimismo, supervisará las organizaciones de las economías solidarias que determinan al residente de la República. O sea, ya le llega la información ya todo al presidente de todo lo que ha entrado, que ha salido, qué movimientos ha habido de nosotros, todo eso. La operatividad, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad financiera, lo que está diciendo, del cooperativismo y los servicios de ahorro, y créditos de los fondos de empleados. Principales actores del mercado, las cooperativas especializadas y multiactivas, o los integrales que no ejercen actividad financiera, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, las administraciones públicas cooperativas, las cooperativas de trabajo asociado, las instituciones auxiliares de cooperativismo, las precooperativas, los organismos de carácter económico, los organismos de segundo y tercer grado de integración, los organismos innominados, bueno, papel que desempeña dentro del sistema financiero. Ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque eso participa en la entidad financiera, porque supervisa los recursos económicos, los fondos de los empleados, asociaciones mutualistas y vigila las inversiones de los recursos que determina el presidente de la República mediante el acto general. Ya que pues estos recursos no están muy vulnerables y no están muy vigilados por una, ¿cómo le digo yo? Como por una sede o por alguien en sí, ¿ya? Y pues eso, ya que pues en esto se pueden hacer movimientos indelicados, como transacciones de gran valor sin que se den cuenta o algo así. Y listo, profe. Más que todo esto es lo más importante. Listo, profe. No sé qué preguntas tengan los compañeros o qué, no sé. Pues más que todo esta entidad vigila o mantiene todo, o sea, ¿cómo digo, cómo me explico yo? Esta entidad más que todo protege los fondos de los empleados, o sea, de nosotros, como las pensiones, como cualquier tipo, sí, ese tipo de movimientos, estos ya están enterados para que no haya cualquier tipo de plagio o robo en la nación, ¿ya? De nuestro mismo valor, de nuestro dinero que tengamos guardado.
Listo, Rafael. Sí, profe, más que todo, no sé qué preguntas tenga o qué. Listo. Muchachos, ante la pregunta, la Superintendencia Financiera de Colombia audita todas las entidades dedicadas al negocio financiero en Colombia. La respuesta es Sí. Sí. le repito la pregunta. La Superintendencia Financiera audita todas las entidades dedicadas al sector financiero en Colombia. Profe, no todas, a las cooperativas no. Ajá. Solamente las del Estado más que todo, profe. Ya A las de la financia tradicional. A las cooperativas no. A las cooperativas las audita ¿quién? La solidaria. La Supersolidaria. Entonces, pilas, pues, no se les va a olvidar. Ante la pregunta de si la Superintendencia Financiera audita o revisa o está pendiente de todas las entidades financieras en Colombia, la respuesta es No. no, porque hay una parte especial, hay un área especial que se encarga de auditar las entidades del sector solidario que se llama Superintendencia de Economía Solidaria, ¿vale? Profe, qué pena, es que se le cortó y no se le entendió bien lo que explicó. Bueno, que ante la pregunta de si la Superintendencia Financiera revisa o audita todas las entidades dedicadas a finanzas en Colombia, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay una parte de la economía solidaria que es auditada por la Superintendencia de Economía Solidaria y también son negocios financieros. ¿Listo? Listo, profe. Claro. Bueno, vamos a mirar entonces el documento que vamos a mirar ahorita. Este documento, ¿ya lo ven ahí? Sí, profe. Como ustedes lo leyeron, me van a contar de qué contaba el documento. Cuando se habla de sistema financiero, lo relacionamos directamente con establecimientos bancarios o básicamente con lo que se conoce como la banca. Y los orígenes de la banca son bastante complejos, ya que no existen investigaciones que lleguen a profundizar, que lleguen a establecer exactamente en qué momento apareció la banca en la vida del hombre. Los antecedentes históricos precisos respecto al origen de las funciones bancarias. Sin embargo, puede suponerse que surge y evoluciona con las actividades comerciales. Cuando el hombre comenzó a generar comercio, a generar... El trueque. El trueque. Sí, cuando comenzó a generar, digamos, una moneda referente para poder saber cuánto valía unas vacas y cuánto valían unas cobijas o unos tejidos, pues entonces necesitó convertir eso a moneda. Y en ese momento empezó la banca, ¿cierto? A surgir. El trueque podía considerarse como una actividad bancaria. Luego, otro elemento que representa funciones de la banca sin considerar la moneda fue la custodia. Lo primero que se generó, digamos, como actividades bancarias fue la custodia que hacían los grandes templos porque eran más seguros, estaban, digamos, más blindados frente a los hechos vandálicos y a los robos. Entonces la gente que tenía dinero, tenía bienes, pues los dejaba allí. Y los sacerdotes ejercían la labor de custodia y cobraban pues unas monedas por este servicio. Estos templos estaban custodiados y permitían que las personas depositaran allí sus cosechas, bienes. Luego, digamos, más adelante, cuando estos sacerdotes se dieron cuenta que ese dinero estaba ahí como tirado en el piso y que no estaba haciendo nada, pues entonces comenzaron a hacer operaciones comerciales con ellos. Ya en el siglo VI, antes de Cristo, surgen casas comerciales para el manejo y préstamo de dinero, donde inicialmente no se cobraban intereses excepto a los extranjeros. A los nativos no, porque estaban regidos por las tablas de Moisés y por la ley cristiana que prohibía el cobro de intereses, era pecado.
Ya después, en otros templos, digamos, sí se comenzó a cobrar hasta el 10% de interés. Y los primeros que empezaron a cobrar eso fueron los judíos, porque los judíos no tenían esa restricción de la religión católica sobre el tema de los intereses, y por eso fueron los primeros banqueros que se conocieron a nivel mundial. Dice también que en Egipto el dinero apareció en 1800 antes de Cristo como medio de cambio, con el cual surgen actividades que conducen a una política financiera por préstamos, cambio de moneda, recaudo de impuestos, contratos. El recaudo de impuestos siempre se vio, el uso de letras de cambio, órdenes de pago, entre otras operaciones, así como la acuñación de la moneda. Los romanos fueron los primeros en promulgar leyes que prohibían el cobro excesivo de intereses, como la ley de las 12 tablas y la ley de Genucia y la ley Onciarum Foenus. Interés máximo del 12%. Bueno, en la Edad Media los judíos fueron considerados los primeros banqueros. ¿Por qué fueron considerados los primeros banqueros? Porque ellos no tenían la restricción de las 12 tablas. Ellos podían cobrar intereses común y corriente, ya que no tenían limitación, y podían ejercer la función de prestamistas. Y se establecieron en Lombardía. Luego se conocieron a los banqueros judíos y prestamistas italianos como los lombardos, de donde fueron expulsados y se establecieron en Inglaterra, en una calle que luego se consideró el centro bancario de esa ciudad y que se llamó Lombard en el siglo XVII. Surgen en Génova los banchieri, cambistas que realizaban sus operaciones sentados en sus bancos en las plazas públicas, recibiendo depósitos que invertían en operaciones de cambio marítimo, y llegaron a administrar la deuda pública de Génova cuando se creó en 1407 el Banco de San Jorge de Génova. Eso es un poquito de historia. El origen de la palabra banco se argumenta en la función del mueble sobre el cual realizaban sus operaciones los cambistas. Un banco utilizado en las ferias junto con su mesa. En el momento en que los negocios no prosperaban, los cambistas rompían el banco sobre la mesa en señal de quiebra, y de allí tal vez y solo tal vez se indica que surgió la frase bancarrota, el término bancarrota. Bueno, ¿qué más me cuentan ustedes, muchachos? Pues que en la época de la banca en Colombia, pues surge más que todo con la llegada de los españoles, donde predominaba la moneda española, o sea, los doblones, o sea, todo lo que tenía que ver con monedas de oro, y donde se producían intercambios comerciales internos y externos con España, ¿cierto? Ellos predominaba la moneda española, o sea, el oro. Bueno, sí, eso más adelantico. El primer banco central, digamos como banco central, ustedes saben que nosotros trabajamos todas las naciones hoy en día sobre el esquema de banco central. Alguien por ahí nos expuso, unos muchachos nos expusieron sobre el Banco de la República, que es el banco central nuestro. El primer banco central que se dio en el mundo fue el de Inglaterra, en 1694. Donde se utilizaron productos como el cheque, las notas de caja, las letras de cambio y los pagarés. Ya había operaciones adelantadas. En cuanto a la evolución de la banca en Colombia, durante el dominio español se imponía el uso de la moneda española, circulando el real, la onza, la media, el doblón, que acaba de comentar el compañero, y el escudo, como monedas de oro. Sin embargo, fue evolucionando el sistema financiero, creando en 1821 el Banco Nacional, que fracasó por normas sobre moneda circulante. Surge en 1864 la sucursal del Banco de Londres para emisión, depósito y crédito, pero quebró porque no recuperaba bien su cartera. En 1871 surge el Banco de Bogotá, que es el banco más antiguo. En 1876 el Banco de Colombia, y solo hasta 1923 se realizó la llamada Misión Kemmerer, donde surge el Banco de la República como banca central. Y esto merece digamos, un comentario aparte. Esa Misión Kemmerer, los que nos expusieron sobre el Banco de la República nos pueden contar de dónde surgió la Misión Kemmerer.
Daniela, Tania, Angélica, Brian. Profe, pues buenas noches. Pues aquí yo averiguando, analizando, dice que consistió en una serie de propuestas de remodelación de los sistemas monetarios, bancarios y fiscales, que luego se convirtieron en leyes. Pero ¿de dónde surge? No averiguaron. Ah, ¿de dónde surge? Pues yo aquí analizando, principalmente esto se desarrolló en Latinoamérica. Surge desde ahí como entre los 1919 y 1931. Listo, muy bien, muchas gracias. Profe, Ajá. yo encontré que surge a raíz de un caos monetario que existió en Colombia, entonces crearon como una comisión de expertos como para dar Sí. De los desajustes fiscales. Bueno, qué la pena porque se historia... me dañó el audio. Listo. Bueno, la historia dice lo siguiente. Resulta que ustedes recuerdan que hubo una guerra de los 1000 días, ¿sí? Que realmente pues no duró 1000 días, duró como 1180 días. ¿Qué fue la guerra de los 1000 días? La guerra de los 1000 días fue la separación de Panamá. ¿Qué pasó? Resulta que la historia es la siguiente. Antes de eso, y durante el gobierno de Reyes Echandía, creo, Panamá era, digamos, pretendido por muchas naciones, porque allí se podía crear un canal que mejoraría los tiempos de navegación entre Europa y Asia. Entonces los americanos estuvieron interesados, los ingleses, los franceses y los italianos. Entonces todos comenzaron a pujar por construir ese canal, pero Panamá era un departamento, digamos, de Colombia, de esos abandonados que tenemos hoy, como el Chocó, como el Amazonas, como cualquiera de esos. Entonces comenzó una puja entre ellos y tal, y Estados Unidos, que es más, digamos, ha sido más avesado en ese tipo de cosas, pues generó una guerra civil allí, y una vez obligaron prácticamente al embajador de Colombia en Estados Unidos a que fuera al Congreso y que, digamos, entregara mediante un documento el territorio de Panamá a Estados Unidos para poder Estados Unidos construir el canal. Cuando ellos vinieron aquí, los americanos, a Colombia a hacer valer, digamos, ese documento que había firmado ese embajador, pues el Congreso colombiano les dijo que no, que realmente eso no tenía validez porque un embajador colombiano no tiene la potestad para entregar una parte del territorio. Entonces, a raíz de eso, se rompieron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, perdón, entre Colombia y Estados Unidos. Igual, de todas maneras, ellos siguieron con su desestabilización en la zona, lograron una guerra civil y lograron que Panamá se separara de Colombia. Y la tomaron como una colonia y construyeron el canal. Entonces, Colombia quedó sin relaciones con Estados Unidos durante mucho tiempo. Luego comenzaron otra vez a conversar y Estados Unidos le pagó a Colombia 25 millones de dólares como indemnización por la pérdida de Panamá, y además le regaló unas misiones que le iban a ayudar a organizar algunos temas técnicos en el país. Dentro de esas misiones venía la misión Kemmerer, que era una misión de un señor alemán,
que conocía mucho sobre banca central. Entonces él fue el que organizó la banca central en Colombia. Pero básicamente esa es como la historia, o sea, la misión Kemmerer fue un regalo o una compensación que Estados Unidos le dio a Colombia por el hecho de haberle quitado, digamos, una parte del territorio. Otras fechas importantes dentro de esa historia financiera está la creación de la Caja Social de Ahorros en 1930, esto realmente fue en 1911. El Banco Central Hipotecario. ¿Cómo? Qué pena lo interrumpo. ¿Me puede repetir en qué año se creó la misión Kemmerer? La misión Kemmerer en Colombia operó en 1923. Gracias. Luego, entonces, la creación de la Caja Social en 1911, el Banco Central Hipotecario en el 32, el Banco Industrial Colombiano en 1944, el Banco Popular en 1950, el Banco Cafetero en el 53, el Banco Ganadero en el 55. Las corporaciones financieras para el apoyo al sector industrial y empresarial en el 57, las corporaciones de ahorro y vivienda en el 72, ahí nació el sistema de vivienda, las compañías de financiamiento comercial y leasing en el 79, la crisis financiera del Grupo Colombia en el 82, de Abraham Gaitán Maecha, el Fogafín y la reestructuración de la superintendencia bancaria en el 85, la Ley 45 del sector financiero para la intermediación y las actividades aseguradoras en el 90, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que todavía nos rige en 1993, la Ley 510 del 99 para el sistema VR y la transformación de las corporaciones de ahorro y vivienda y recientemente la transformación de la Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores en la Superintendencia Financiera de Colombia. El sistema financiero está conformado por todas las entidades, medios y mecanismos que permiten la transferencia de recursos entre los agentes que presentan superávit o excedentes de recursos. Lo venimos diciendo desde la primera tutoría. Hacia aquellos agentes económicos que requieren dichos recursos o que presentan déficit. Si se lograra una transferencia directa, no habría la necesidad de involucrar intermediarios, pero, dado los riesgos y las dificultades de acceso a la información y al contacto directo entre oferentes y demandantes de recursos, se requiere la existencia de los intermediarios y mecanismos para lograr dicha transferencia. Es decir, ese sistema financiero es un puente que conecta entonces a aquellos deficitarios con los superavitarios sin necesidad de que se conozcan. Es un puente que hace esa transferencia como tal. Y es allí donde surgen los agentes del sistema financiero que captan los recursos de los superavitarios en diferentes plazos, montos, tasas, riesgos y condiciones y los transfieren a los agentes deficitarios. En algunos casos cambiando los plazos, montos, tasas, riesgos y demás condiciones. Ese sistema financiero colombiano está conformado no solo por entidades que captan y colocan recursos o que hacen la transferencia, sino además por las entidades de control, regulación, vigilancia, custodia, calificación, colocación y otras funciones que hacen parte del sistema y que permiten mayor transparencia, menores riesgos y mayor cumplimiento de las obligaciones por los diferentes agentes. En el sistema financiero se encuentra entonces el ente de regulación y vigilancia, que en nuestro caso es la Superintendencia Financiera, que regula, la regulación y la supervisión se lleva a cabo a través del control o monopolio de la entidad financiera, a través del Ministerio de Hacienda, la Autoridad Monetaria, Cambiaria y Crediticia, y es el Banco de la República y la Junta Directiva, y la entidad encargada de los seguros de depósito que se llama Fogafín, Fondo de Garantías de las Entidades Financieras, que es la que garantiza, digamos, que una persona tenga una cuenta en un banco y le sean devueltos, digamos, sus dineros. Estos cambios en la supervisión del sector financiero se presentan por los cambios significativos de los últimos 10 años en los mercados financieros, tanto en su estructura, o sea, es decir, como digamos a raíz de todos los problemas que ha habido,
de fraudes, de pérdidas, digamos, de malas colocaciones. Entonces se ha dado la necesidad de que estos entes, digamos, estén más pendientes del negocio financiero como tal. El sistema financiero clasifica el mercado, se clasifica en mercado intermediario y mercado de instrumentos. Recuerden lo que les he comentado. Siempre ese gran sistema financiero se divide en intermediado y el mercado de capitales. El intermediado es el de los bancos, las corporaciones, normal, y el de capitales es el del mercado de valores. En el mercado intermediado se encuentran los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y otros agentes que permiten la captación de recursos del público para ser colocados. En el caso de los establecimientos de crédito, allí se encuentran los establecimientos bancarios que captan CDTs y otros productos como cuentas de ahorro, fiducias, cuentas corrientes, trabajan también en leasing y son también en fondos de inversión, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías como ahorro de largo plazo, los almacenes generales de depósito y tal. En el mercado de instrumentos o el mercado de capitales es donde se realizan las operaciones con valores negociables y se clasifica en renta fija, renta variable y mercado de derivados. El mercado de renta fija es donde se negocian los títulos de deuda como bonos, papeles comerciales, CDTs, entre otros. En el mercado de renta variable se negocian las acciones y otros títulos que representan propiedad o participación en una empresa. Y más allá hay una cuenta de ahorros o un CDT. Aquí hay digamos, una explicación de lo que es una cuenta de ahorros, pero pues en eso no nos vamos a detener. Yo creo que todos sabemos qué es una cuenta de ahorros y cómo funciona una cuenta de ahorros, ¿cierto? Es una cuenta donde uno puede depositar los dineros, los tiene a la vista, los puede retirar en cualquier momento. Tiene una tasa de interés pues que hoy en día es pírrica, es irrisoria, pero pues la tiene. Y sirve obviamente pues para transar, para recibir ahí la nómina, recibir valores, recibir cartera de alguno de nuestros negocios, por ejemplo. Por aquí hay unos ejemplos sobre cómo funciona una cuenta, ¿cierto? Cómo descuentan una cuota de manejo, cómo tiene los costos que tiene y cómo funciona básicamente. Paga los intereses sobre saldo hoy en día, es interés compuesto. Tal. Luego viene la cuenta corriente. Preguntas ahí, muchachos. No, profe. Bueno, la cuenta corriente es un producto que es pues, similar a la cuenta de ahorro, simplemente tiene... Profe, pues yo por el momento no. Bueno, tiene la capacidad de que puede generar un sobregiro, o sea, una financiación a corto plazo para el cuenta correntista. Es una cuenta que no tiene intereses, que sirve para transar, digamos, con una chequera, más para negocios como tal. El CDT es un certificado de depósito a término, donde yo, digamos, deposito un dinero a un término fijo, con unos intereses pactados desde un inicio, a un plazo específico. Si yo necesitara la plata antes de tiempo, pues no es posible que el banco me la devuelva, me tocaría ir al mercado alterno a que me negociaran el título en un negocio que se llama el descuento y perdería pues parte de los intereses. Es un instrumento de renta fija porque tiene plazo y tiene tasa de interés estable. También tenemos portafolio de cartera colectiva, fondo de inversión, digamos, en los bancos le ofrecen a uno a veces la fiducia para que uno pase los dineros allí, pues obviamente es un tema que genera una utilidad un poquitico más alta, tiene un riesgo, sí, porque tiene un riesgo porque esos negocios, digamos, estas empresas trabajan estos negocios en el mercado de valores. Compran acciones, compran bonos, compran títulos de tesorería y con eso tratan de generar una utilidad para el dueño, digamos, para el propietario de los valores y cobran una comisión, obviamente. Si ellos viven de cobrar una comisión sobre las negociaciones que hacen.
Una de las alternativas de menor riesgo es la constitución de un fondo o cartera colectiva, un fondo de inversión. Hay algunos, digamos, a una vez se le hablan de moderado, arriesgado o moderado, ¿sí? O sea, de conservador, moderado o arriesgado. Todos los que tenemos, digamos, hoy en día una cuenta en un fondo de pensiones privado, estamos participando del mercado de valores, porque ellos hacen esas negociaciones con todos esos dineros en el mercado de valores. También hablamos de las acciones, que es el mercado accionario, ya hemos hablado un poquito de ellos, creo, ¿o no? Que está conformado por los títulos de participación que se transan en la bolsa de valores. Comprar una acción de una empresa es comprar una parte de esa empresa. Si yo compro 10 millones en acciones de Ecopetrol, pues yo me hago dueño de Ecopetrol en 10 millones. Es un valor muy pequeño, pero pues yo soy propietario. Estoy asumiendo el riesgo, no tengo derecho a reclamar por las diferencias en los valores. Estoy esperando unos dividendos que la empresa de pronto me regale, me entregue cuando haga su asamblea general, cuando haga sus cuentas del año anterior. Puedo ganar por los dividendos como tal y puedo ganar también por la diferencia en el precio. Comprar unas acciones hoy a 2.000 pesos y venderlas dentro de un año a 2.500, pues eso me genera una utilidad. Fuera de la utilidad que me pueda generar los dividendos como tal que me pague la empresa. Ese es el mercado de renta variable, se llama renta variable pues porque todos los días cambia su valor. Las acciones suben, bajan, los dividendos también. Pueden subir o bajar en cualquier momento. Los TES o títulos de tesorería y bonos son instrumentos denominados de renta fija. ¿Por qué de renta fija? Porque pues desde un principio está pactado el valor de los intereses y obviamente pues el capital me será devuelto en su totalidad, no como el tema de las acciones. Yo con el tema de las acciones pues con el tema de las acciones, pues tengo una volatilidad grande. Con el tema de los bonos, no. El tema de los bonos, yo tengo ahí el dinero y tengo los intereses que me van a pagar. Es otro producto, digamos, el tema de las divisas, invertir en monedas es una estrategia de alto riesgo. Es decir, las divisas son buenas en corto plazo y pues cuando uno tiene la certeza de que van a subir. Hace unos 5 años un dólar en Colombia valía 1.800, hoy vale 3.700. ¿Quién hubiera sabido, cierto? Eso pues para haber guardado dólares y haberlos cambiado ahora, pues hubiera sido una ganancia muy alta. Pero pues es un negocio volátil, pero pues es un negocio que genera utilidades también, el trabajar con divisas. Hoy en día pues está el negocio del Forex, que todavía es vigente. Y que con él pues se pueden obtener utilidades en el corto plazo, lo mismo que en el trading, en el tema de las acciones. O sea, con base en un conocimiento, en una experiencia en esos negocios, pues se pueden lograr utilidades en el corto plazo. Así lo podemos hacer con las divisas también. Pues obviamente pues tener divisas es cambiar por una moneda extranjera y esperar que ella suba para poder obtener unas utilidades como tal. Una tarjeta de crédito, bueno, creo que todas la conocemos, todas las tenemos. Es una operación que genera crédito inmediato. Sirve mucho, digamos, para compras suntuosas, no para compras recurrentes. Sirve también como referencia bancaria. La persona que tiene tarjeta de crédito bien manejada, pues está bien reportada en el sector financiero. Bien manejadas son un buen elemento, son una buena, digamos, una buena oportunidad para financiarse. Mal manejadas, pues tenaz, nos pueden llevar a la quiebra.
pero es un producto muy bueno. La tarjeta de crédito realmente es muy buena, como les digo, para compras suntuosas, para compras eventuales, no para compras recurrentes. No se puede utilizar para compras recurrentes porque pues obviamente se volvería una bola de nieve. Tiene unos intereses los más altos por lo general, salvo por ejemplo las compras de cartera que hoy en día los bancos por medio de esas estrategias de competencia, digamos, que tienen de rivalidad, pues compran cartera de otros bancos a unos intereses muy bajos, y eso es importante también tenerlo en cuenta porque pues uno se puede beneficiar. Si yo tengo una deuda al 2% y me la están comprando al 1%, pues bueno, me estoy quitando la mitad de los intereses de encima, y es importante utilizar eso. La alta competencia entre el sector financiero o entre cualquier sector se tiene que ver visualizada en beneficios para el consumidor. Bueno, lo más importante, digamos, de este documento son las conclusiones. Yo sé que ustedes las miraron, ¿cierto? Dice que existe aún muy poca penetración, muy poca profundización financiera en el país, mientras en países como Chile, la relación de depósitos sobre el PIB, es decir, si yo comparo los depósitos de los bancos sobre el Producto Interno Bruto, en Chile me da el 50%, en Colombia me da el 22%. Es una cifra muy baja. Y la relación de crédito sobre PIB en Chile es del 59%, mientras que en Colombia es pírrica, es del 19%. Es decir, ese sector financiero, esa masa de dinero que está ahí, no está siendo colocada al servicio de los empresarios y de las personas que generan productividad en el país, sino que está en grupos económicos grandes, en títulos, en acciones, en otros negocios más grandes. Y eso nos mantiene en un atraso bien importante. En otros países latinoamericanos como Brasil es del 27% y en Perú del 22%. En países industrializados la relación de depósitos PIB es mayor. En Francia es del 66%, en España es del 87% y en Estados Unidos del 59%. Mientras que la relación crédito-PIB en Francia es del 88%, en España es del 1,18%, es decir, es más grande la colocación de crédito allí que el mismo PIB. Y en Estados Unidos es del 63%, lo cual muestra niveles muy bajos de bancarización. El acceso al crédito por parte de las micro, pequeña y mediana empresa es muy limitado. Existe muy poca presencia de personas con ingreso laboral en los servicios financieros y mayor es el porcentaje en las zonas rurales. Falta mucha cultura financiera, por lo cual debe intervenir el Estado y el sector privado para proyectos de educación financiera y de entrenamiento a pymes. Eso es básico. A nosotros no nos enseñan finanzas desde el colegio y eso es fatal. Altos costos del sistema financiero y requisitos para acceso a productos financieros, debido a ineficiencias en la actividad bancaria, falta de tamaño de escala adecuada, excesivas comisiones por manejo de productos financieros, falta de acceso al crédito por parte de las pymes, en parte por la poca diversificación de sus fuentes de ingreso y de la insuficiencia de colateral adecuado. El colateral es la garantía. La falta de transparencia en sus balances, elevando el riesgo de crédito y por lo tanto la tasa de interés. Los costos por monitoreo de los bancos es mayor en las pymes, se requieren mayores garantías, por lo tanto cobran intereses mayores y prestan a mayor plazo a las pymes. El impuesto a las transacciones financieras incentiva el uso de efectivo, no es equitativo, porque recae sobre empresas que no pueden evitar las transacciones financieras. Debido a su fácil recolección, es un impuesto excelente para el Estado y por lo tanto es permanente. Las tasas máximas de interés afectan a las pymes porque impiden alinear los costos con los riesgos crediticios e incentivan a los bancos a incrementar las comisiones y otros costos para compensar los topes a las tasas de interés, y se puede analizar la alternativa de tasas máximas diferenciadas por tipos de productos para reconocer las diferencias en riesgos, pero analizando al detalle el riesgo de arbitraje regulatorio. Bueno, ¿qué opiniones tienen, muchachos? Profe, de mi parte, resumiendo el documento,
definitivamente uno, pues entre menos utilice uno los bancos, pues mucho mejor, ¿cierto? Porque es como sumas y restas. Y tiene tantas cosas tan pequeñas que uno no se fija y uno realmente dice que voy a guardar tanta plata y usted al tiempo va a ver y definitivamente es más de lo que le han quitado a uno. Entonces no es rentable, pues viéndolo por ese lado. Por el lado de las tarjetas de crédito, yo pienso que no, uno hace las cosas mal, lo que usted dice, uno desde niño le deberían de enseñar a uno finanzas o en la secundaria, ¿cierto? Como ir teniendo esa mentalidad financiera muy clara, porque uno no se fija en las pequeñas cosas. Y entonces tiende uno a cometer muchos errores. Y de verdad, usted puede dejar 100.000 pesos, 50.000 pesos ahí, lo deja 20 días y de un momento a otro usted ya resultó con 20.000. Entonces, digamos que ese sistema está más bien como hecho como para quitarle como al pueblo y dejar como todo para ellos. Entonces, lo veo desde ese punto de vista. Me gustó mucho el documento, muy completo, muy chévere. Listo, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, sí, ese tema que mencionaba Miguel sobre la cuenta de ahorro, pues lo triste es que uno crea que está haciendo bien guardando el dinero en una cuenta, que a la final lo único que le genera es costos, porque realmente lo que se le abona al capital es nada. Y digamos, me pasó a mí este año que traté de hacer el tema de la gestión de mi casa ya, y como todo el tiempo me había acostumbrado a pagarlo todo de contado, no tenía historial crediticio. Entonces, ¿qué me dijeron? No, saque créditos, mueva, así sea que saque una blusa, no sé qué. Entonces, de cierta manera, lo obligan a uno a tener que endeudarse para demostrarle que usted tiene cómo pagar. Porque por más que yo tuviera de pronto el efectivo para dar la cuota inicial del proyecto de vivienda, el banco no me hacía el aval porque no tenía historial. Entonces, siempre son como armas de doble filo que lo obligan a uno a estar en el sector financiero, pero que realmente no es mucho el beneficio que uno obtiene. Sí, eso es real. Digamos que tristemente en Colombia vale más el historial que el poco endeudamiento. Para los españoles, por ejemplo, no estar endeudado es una maravilla. Para nosotros no, para nosotros es mejor que la persona esté endeudada para poder mirar su comportamiento. Pero bueno, eso son culturas y se dan de esa manera. Yo trabajé hace muchos años en un banco y entonces había un presidente que él decía que él quería, a ver, yo trabajé muchos años en los bancos y resulta que hace muchos años los bancos vivían de la 4102. La 4102 es una cuenta contable de PUC del grupo 4 del ingreso, que es la intermediación financiera, es decir, son los intereses. Los bancos vivían de eso, de la 4102, es decir, de prestar el dinero, cobrar unos intereses y contabilizarlos en la 4102, que era el ingreso. Hoy en día no, hoy en día el banco tiene la 4202, que son las comisiones. Entonces, ese señor decía que él aspiraba a recibir con las comisiones, o sea, con la 42, los gastos fijos y que le quedara libre la 41, es decir, la intermediación financiera. Sí me hago entender. ¿O es difícil? De nuevo, profe. No, la verdad, profe, casi no la cogí. A ver, los bancos en la intermediación financiera, lo que es prestar y colocar, se contabiliza en la 4102. Son los intereses que se reciben por los préstamos. Pero hay otra cuenta, la 42, que es la que contabiliza las comisiones, las cuotas de manejo, los retiros en los cajeros, las consultas, todo eso. Entonces él decía
que él aspiraba a cubrir los costos fijos con la 42, es decir, con las comisiones, y que le quedara libre los intereses. Ah, profe, claro, como comisionan los bancos por todo, hasta por Exacto. sacar la propia plata de uno. Exacto. Hoy en día un banco normal recibe en promedio el 40% por comisiones y el 60% por intereses. O sea que el negocio de las comisiones es impresionantemente grande y no tienen que hacer nada. O sea, es un negocio pulpito. Miguel. Profe, usted tomó el tema de España, en que casi no le gusta mantener endeudados, ¿cierto? Pero si lo llevamos acá a Colombia, digamos que sí nos falta cultura, pero también hay que ver el promedio del salario de cada colombiano. Entonces, eso nos obliga a mantener endeudados y manteniendo a los banqueros, ¿cierto? Se supone que cuando el pueblo gana más, digamos que eso lo que genera es más oferta y más demanda, y por lo tanto pues se va a mover mucho la economía. Mientras que acá, digamos que el gobierno nos tiene doblegados a nosotros, por eso usted compra software chiviado, por eso compra usted tenis chiviados y ropa chiviada. ¿Por qué? Porque realmente el consumidor, el consumo del colombiano es más, no es más y se acopla más a la realidad que vivimos. Mientras que uno está en Europa o está en Estados Unidos y usted ve los salarios que ven, o sea, es el mismo trabajo que uno realiza acá, lo hacen allá y ganan casi 10 veces lo de uno, ¿cierto? Y lo ganan por horas. Entonces es como ese desequilibrio que hay entre los salarios y por eso es que estamos doblegados a vivir así, a vivir así. Entonces yo pienso que no es un tema de cultura, sino más bien de mal manejo del país en cuanto a los salarios del colombiano normal. O así tenga estudio, no le van a pagar lo que realmente usted invirtió por su estudio y que le valoren lo que usted se quemó tantos años estudiando. Sí, es verdad. Eso es cierto. Digamos, el tema de la legalidad, muchas veces de comprar legal, de eso y aquello, pues tiene más que ver, tiene más que ver con el ingreso que con la cultura, ¿sí? Pues la verdad es que si yo no tengo, pues tengo que de alguna manera adquirirlo, ¿cierto? Si ahí me sobra la plata, pues sí, pues yo lo compro original. Pero pues si no la tengo, ¿qué puedo hacer? La copia. Pues sí. Es ¿cierto? eso. ¿Qué más Nos vamos a toca hacer? consumir copias, porque no hay más de Pero dónde. es un tema más Digamos de que ingreso que de moral. sí, cierto. Pero ¿Qué? es cierto eso, digamos que pasa que tengo un Miguel, problema se de te está conectividad, no cerrando los voy a dejar bien pues. Bueno, muchachos, ¿algo más? Profe, la realidad desde mi perspectiva, yo pienso que es un tema más de educación económica y financiera del pueblo colombiano. Porque vemos en la actualidad, realmente que deberíamos adquirir un crédito para educación y vivienda. Pero nuestra cultura es de tendencia, ¿cierto? Que quisiera tener aquello, quisiera tener lo otro y siempre adquirimos créditos para cubrir, digamos, esos apetitos comerciales que tenemos, ¿cierto? Y yo tuve una experiencia cuando recién empecé a trabajar por ahí en el año 97, adquirí una tarjeta de crédito y tuve grandes problemas financieros y alguien me enseñó la cultura financiera. Él me dijo, no, tú puedes ahorrar para darte un gusto. Debes controlar tus apetitos comerciales y lo que debes de trazar es un plan financiero para que tú puedas adquirir eso de manera no por medio de un crédito. Y entendí eso y digamos que mi vida financiera ha mejorado mucho desde esa perspectiva
y entendí que solamente ese tipo de deudas que adquiero, solamente adquirir deuda para educación, y en este momento estoy con el proyecto de la casa propia, y lo otro pueda que se extienda a un mayor plazo, pueda adquirir un electrodoméstico, algo un celular nuevo, pero eso logra una educación financiera, ¿cierto? Y yo pienso que nos falta eso, y lo estoy de acuerdo, como usted dice, profe, que en las instituciones académicas secundarias deberían enseñar a los jóvenes ese tipo de cosas. ¿Y por qué, por ejemplo, la educación en Colombia no es gratuita? Porque pues al primero que no le conviene es al gobierno colombiano, porque cuando usted quiere conocimiento y sus capacidades, su forma de cambiar cambia y se amplía, puede irse hacia el norte y hacia los lados, y usted pueda tomar decisiones más coherentes, más acordes a proyectar un mejor futuro. Claro, Jenny. Stephanie. Que digamos también es culpa de nosotros porque culturalmente no nos interesa ni la política ni el tema financiero, porque digamos los que están en el poder ellos sí saben, porque todos han estudiado en el extranjero, han pagado universidades caras, entonces ellos realmente sí saben cómo funciona el sistema. Los que no sabemos somos nosotros, y por eso es que nos dejamos clavar tantas reformas y tantos impuestos y como tantas normas que lo único que hacen es perjudicarnos a nosotros y engordar las arcas de ellos. Sí, Stephanie, tienes toda la razón. La culpa es de nosotros porque nosotros somos apáticos al sector público. A nosotros nos importa un pito lo que hagan ellos. Y cuando hay corrupción, a nosotros nos da risa. Ese es el caldo de cultivo de ellos. O sea, eso es lo que los mantiene en esa posición favorable. ¿Qué pasa? Que ellos roban, ellos hacen y tal, y a nosotros nos importa un pepino. Eso es la falta de cohesión. Lo acabas de decir y es cierto. ¿Algo más, muchachos? Doctor Pablo. Buenas noches a todos. Pues sí, quería escucharlos todos, a ver qué decían de la lectura y quería escuchar cómo era el posicionamiento de los que están acá y leyeron el documento. El documento tiene cositas que pues ahorita ya no están. Hay unas comisiones que no están. Cierto, el banco es un negocio. El banco no es una empresa de caridad. Todo el que monta un negocio es para enriquecerse. Nadie más hace un negocio pues para las utilidades, donarlas o regalarlas. Nadie. Y el conocimiento es dinero. Con esto no estoy diciendo pues que los bancos sean la mejor empresa y pues que tengamos que adorarlas. Yo vivo del banco, yo vivo del sector financiero. Llevo 15, 17 años trabajando en el sector financiero. Me han dado casi todos los bancos de Colombia. Digamos que todos son similares. Pero hay un lado que no vemos. Obviamente hablamos de la parte de los costos, de los cobros, pero no vemos que los bancos, independientemente de que esté yo, construyen país y son apalancamiento de muchos proyectos que cuando usted necesita, ¿a dónde más usted va a ir? Digamos que sí, puede ser, digamos, lo que, como algunas expresiones populares que dicen allí, que es un mal necesario, que son ladrones, pero tenemos que tenerlos en casa, bueno, como la expresión que queramos ponerle, ¿cierto? Hoy yo trabajo en el banco y de pronto mañana ya no trabaje allí, y por eso no significa pues que esté hablando bien o mal de ellos, porque yo conozco, pues digamos, fortalezas y debilidades, porque ya he estado mucho tiempo en el sector financiero y sé cómo se maneja, sino que yo veo que la posición del documento y la posición de algunos muchachos de aquí, del salón del aula, es viendo solo lo negativo que da el banco, y no es solamente lo negativo. Obviamente, si usted va por un servicio, usted le van a cobrar, nada es gratis. Por ejemplo, de pronto hay personas que no nos damos cuenta que una cuota de manejo, sí, es una comisión, como dice el profe. De hecho, ahorita los bancos están ganando por comisión, no por intermediación. Es que cuando se paga una cuota de manejo, por ejemplo, hay bancos que no cobran cuota de manejo, ¿cierto? Pero usted necesita del banco en algún lugar distinto donde está, digamos, una ciudad,
o inclusive en la misma ciudad, usted no encuentra cajeros, usted no encuentra dónde hacer eso. Imagínese pues que cobrar la cuota de manejo sin eso. Lo que quiere es que ningún cajero puesto en cualquier lado es gratis, eso vale plata. Un banco tiene que pagar por todo eso. Obviamente un banco tiene socios, tiene personas que están esperando dividendos, como cualquier empresa del mundo. Siempre una empresa tiene proyectos y ganas. Lo que pasa es que sí, de pronto sí nos falta mucho esa cultura de saber utilizar los bancos. O por ejemplo las tarjetas de crédito. Ahí no dice que las compras a un mes no generan intereses. Si trabajas con la fecha de corte son 45 días que trabajas con la plata del banco a cero interés. Tampoco dice que los créditos pagados anticipadamente pierden los intereses que pagan. Hay cositas que de pronto solamente vemos como lo negativo. Y reitero, no quiero poner a los bancos como la mejor empresa. Simplemente que hay que ver tanto lo bueno como lo malo del sector financiero, pues a nivel mundial, porque pues que el banco no es de Colombia, los bancos son a nivel mundial. Que aquí hay políticas distintas, sí. Que acá hay tasa de usura. En todos los bancos hay tasa de usura permitida pues por cada país. Pero hay cositas que sí nos faltan también hablar de cosas que nos apalancan, que nos sirven a todos pues los colombianos. Imagínate que guardemos toda la plata en la casa, se volvería pues esto una guerra, me dice, pues todo el mundo tendría plata en la casa. La tranquilidad de tener en un banco es eso, que, digamos que sí, te están cobrando por guardártela, pero no tienes el riesgo de tenerla pues digamos por ahí. Son cositas pues que de pronto solamente vemos el lado negativo. Hay que verle cositas pues, que el banco pues, aporta pues, a muchos negocios y a muchas personas. Y como claro, si los negocios no dan, pues obviamente el banco no está del lado de que cuando se está mal, entonces le perdono la deuda, ¿no? Es como cuando usted presta plata. Si usted presta plata a alguien y usted espera devolverla, ¿cierto? Que se le devuelva. Y si no, pues pierde. Y así funciona, digamos que el sistema financiero a grosso modo. Listo, Pablo, muchas gracias. No, Pablo, digamos, en ningún momento hemos dicho que el negocio sea malo, ¿sí me entiende? Yo también fui banquero muchos años y entiendo que para una sociedad como la que nosotros vivimos, que es una sociedad capitalista, la banca es el pilar, digamos, de la economía, es el punto de apoyo de la economía. Si no existiera, no existiría la economía como la vemos hoy en día. Simplemente son comentarios que se hacen y tal, y que podrían mejorar, pero no, realmente en ningún momento estamos en contra. Yo tampoco estoy en contra de la banca, no. Yo fui banquero muchos años y sé que es un negocio lícito, es un negocio legal, es un negocio, sí, como cualquier otro. Lo que pasa es que muchas veces es estigmatizado y tal, pero pues por ciertas cosas. Muchachos, vamos a hacer el receso y nos vemos en 15 minuticos, ¿listo? Listo, profe. Pero una preguntita antes del receso. Después de eso hacemos el parcial. ¿Cuál parcial? No, hoy no hay parcial. ¿Quién dijo que va parcial hoy? Ah, ok, no. Sí, compañero, no me asuste. No, Sí, que como otras materias en las que estuve esta semana estamos en parcial, entonces por eso. No, esos son otros profesores que son todos cuchillas. No, yo soy todo chévere. No, el parcial de nosotros es en las 5. Listo, profe, listo. Listo, pues no te preocupes todavía. No vaya a dejar de dormir por eso. Bueno, ya nos vemos, muchachos.
Compañeros. Profe. Bueno, muchachos, vamos a seguir trabajando esta parte del módulo que nos habla sobre el sistema financiero para que ya le demos final a esto. Esta es la unidad 1, sistema financiero, objetivo general, analizar los diferentes aspectos que tienen que ver con la conformación del sistema financiero colombiano y su estructura como factor en la toma de decisiones para la financiación e inversión de las empresas. Ya en las exposiciones habíamos hablado pues, de cada uno de los componentes, digamos, de este sector financiero y cómo, digamos, hacen parte de este gran entramado de las finanzas en el país. Como objetivos específicos, identificar el objetivo básico financiero desde su participación en los diferentes actores que intervienen en una empresa. ¿Cuál es el objetivo básico financiero de una empresa? Es generar utilidades, generar dinero hoy y en el futuro para tener una sostenibilidad en el tiempo. Analizar las decisiones financieras básicas de financiación, de inversión y de fondos y el papel del administrador financiero como tal. Entender la estructura del sistema financiero colombiano partiendo de su descripción. Suministrar al estudiante el conocimiento de las diferentes herramientas para la administración del capital de trabajo, eso lo vamos a ver en un capítulo aparte, y por último analizar los diferentes aspectos económicos que generan valor a las empresas, que es el último capítulo que se llama valor económico agregado. Aquí miramos un esquema del Balance Scorecard o el tablero de mando central, que habla sobre 4 perspectivas: la financiera, la perspectiva de clientes, aprendizaje y conocimiento y procesos internos. Esto fue una metodología diseñada por unos señores Kaplan y Norton hace mucho tiempo, que habla sobre la integración de los procesos dentro de la empresa. Cómo la estrategia juega, digamos, a partir, según ellos, de estos cuatro aspectos: la financiera, cómo podemos satisfacer a nuestros accionistas, la de los clientes, para alcanzar mi visión, cómo deben verme mis clientes, aprendizaje y crecimiento, cómo debe aprender y mejorar mi organización, y los procesos internos, cómo satisfacer a mi cliente, cuál es el nivel de excelencia de mis procesos como tal. Habla un poquito este Balance Scorecard o este cuadro de mando central sobre la integración de los procesos, es decir, sobre tenerlos juntos, tenerlos en conocimiento permanente para lograr mejores resultados. Tradicionalmente, digamos, ha pensado que la organización debe generar dinero siempre y debe generar, digamos, bienestar económico para sí. Pero también últimamente ha habido, pues, digamos, otras corrientes que hablan sobre otros participantes de la empresa que también merecen atención, como son los proveedores, los clientes, los empleados, el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, plantear de la siguiente forma, ese objetivo de la empresa como tal podría ser la maximización del valor de mercado de la empresa desde el punto de vista de cada uno de los actores que intervienen en el desarrollo de las actividades corporativas, es decir, maximizar el valor de mercado, pero sin dejar por fuera a las personas, las entidades, los grupos que forman parte y que tienen interés en la empresa como tal. Esa concepción implica la consideración de la empresa como un actor más de la sociedad, es decir, algo que está generando unos recursos, pero que también tiene que estar generando un bienestar en una sociedad en donde genera sus recursos. Debe resarcir, digamos, de alguna manera, los beneficios que obtiene. Este objetivo se asume por razones tales como es más compatible, digamos, de mirarlo desde un punto de vista más amplio, es compatible con la maximización de utilidades, es más sencillo de entender, es único, es cuantificable y se consigue a partir de decisiones administrativas y la formulación de estrategias.
Así pues, este nuevo objetivo deberá llevar a pagar más a los administradores por mejores resultados, generar mayores beneficios al consumidor, armonía entre actores involucrados, Estado, proveedores, compradores, todo lo que llamamos los stakeholders. Mejoramiento del clima organizacional vía beneficios económicos de los empleados, mejoramiento de la relación empresa y medio ambiente, mejoramiento de la imagen del negocio e incremento del valor de la acción en la bolsa. Eso es importante. Desde la perspectiva también se configuran las amenazas. De esta forma de asumir los objetivos corporativos, en las pequeñas empresas se configura como amenaza de despido. En una rebaja del precio de la acción puede surgir otra que esté dispuesta a comprarla, una fusión, y la compensación en acciones por buenos resultados. Preguntas, muchachos. No, profe. Bueno, sobre las decisiones financieras básicas, ya sabemos que la gestión financiera consiste en un proceso de planeación, dirección, control de recursos financieros. Dentro de las decisiones financieras están aquí, digamos, expresadas en este esquema. Las primeras son las fuentes, que son el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo, el pasivo a aportes de los socios. Decisión de financiamiento, objetivo mezcla, objetivo de financiamiento al mínimo costo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, aportes de los socios, riesgo financiero por la imposibilidad de pagar la deuda. Estas son las fuentes, es decir, de dónde yo puedo obtener los recursos para hacer las inversiones que necesito. Las aplicaciones son las inversiones, tal vez en capital de trabajo, activos fijos u otros activos, decisiones de inversión, objetivo, mezcla óptima de inversión con la mejor rentabilidad, es decir, conseguir la menor inversión con la mayor rentabilidad, apalancamiento operativo, aprovechamiento de la capacidad ociosa, riesgo operativo, la imposibilidad de lograr los rendimientos esperados. El dilema entre rentabilidad versus liquidez, el principio del trade-off, rentabilidad y riesgo, rentabilidad y liquidez. Las aplicaciones corresponden entonces a las decisiones de inversión. Las fuentes corresponden a las decisiones de financiación y los fondos corresponden a las decisiones de dividendos. Preguntas hasta ahí, muchachos. 3 decisiones financieras, 3 decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de dividendos. Esas son las 3 tipos de decisiones financieras que toma ese gestor, ese director, ese gerente financiero para llevar, digamos, óptimamente las finanzas de la empresa. Bueno, este es un esquema del sistema financiero colombiano. La economía pues realiza actividades de producción, distribución y consumo, es decir, necesita dinero, mucha gente necesita dinero para llevar a cabo sus proyectos y hay unas personas que los tienen y eso hace el sistema financiero, lo hemos dicho varias veces, conectar a esos agentes superavitarios con los deficitarios. Objetivos de los sistemas financieros, facilitar el traslado de recursos financieros de sectores superavitarios a sectores deficitarios. Hay empresas y personas con la necesidad de recursos y otras con los recursos como tal. Así pues, ese sistema financiero está conformado por instituciones financieras prestadoras de estos servicios y las autoridades gubernamentales que regulan y ejercen control sobre esa actividad como tal. Las funciones del sistema financiero son promover recursos financieros a la economía, captar excedentes de fondos provenientes de empresas superavitarias y dirigirlos a las que tengan condiciones deficitarias, movilizar el ahorro y otorgar créditos, solucionar problemas de técnicas de conteo. El sector financiero es el que prácticamente genera la inclusión de la moneda o la expansión de la moneda
porque generalmente pues, la base monetaria tiene que estar creciendo porque la economía tiene que estar creciendo. Las entidades de control que prestan apoyo al sistema financiero, está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que formula y ejecuta la política. También está el Consejo Nacional de Política Económica, COMPES, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, el Consejo Nacional de Política Fiscal, CONFIS, el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, FOGAFIN, y Bancoldex, que es el banco empresarial por excelencia en Colombia. Ese Banco de la República es el Banco Central, ya lo dijimos, en unas exposiciones también lo tratamos. Las funciones son actuar como Banco del Estado, derecho exclusivo de emisión de moneda, banquero de banco, respaldo a otros intermediarios financieros, control de cambios de moneda nacional por extranjera, banquero, agente fiscal y fideicomisario del gobierno. Preguntas, muchachos. Ninguna. No, profe. Profesor, todo muy claro. Bueno, aquí está más o menos como la historia de ese banco, pero pues ya la vimos de manera general, no la vamos a ver ahorita. Estas son las, digamos, políticas que utiliza el Estado, la tasa de interés, la expectativa de inflación, la tasa de cambio, para manejar un poquito los cambios en la política monetaria o, digamos, llevar por buen curso la economía nacional. En este momento ustedes ven que la inflación está disparada. ¿Por qué? Pues porque la economía se está recomponiendo después de un año en el que hubo mucho decrecimiento. Entonces es lógico que ahorita ante un recalentamiento de la economía pues haya una mayor inflación. Estamos en una inflación del 4.1, que no se había visto hace años, pero pues es producto, digamos, del momento que se está viviendo. El gobierno utiliza políticas entonces cambiaria, monetaria y fiscal para mantener la tasa de inflación más o menos estable. Aquí está la superintendencia financiera, también nos la explicaron ahora, a qué se dedica. Básicamente revisa toda la entidad financiera, todo el negocio financiero, interviene las entidades para mirar sus niveles de liquidez, cómo están manejando el dinero. Bueno, muchachos, hasta aquí el tema de sector financiero. No sé si hay preguntas, dudas, reclamos. No, profe. Bueno, muchachos, entonces por hoy vamos a dejar aquí. Si no hay más preguntas y dudas, nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien.